Bueno, gracias, Liliana. Bueno, les decimos a todos los participantes que vamos a escuchar a Liliana. Cuando ella termine su presentación, vamos a dejar un espacio para preguntas, ¿sí? En los últimos minutos. Igual pueden ir escribiendo mientras tanto en el chat si quieren, como nosotros igual llevamos un registro de todas las consultas. Así escuchamos la charla. Bueno, cuando Romy, ¿yo quieras. puedo presentar la pantalla ahora? Sí, sí, ya podés. Sí, sí, podés empezar Perfecto. cuando quieras. Ya Bueno, estamos. perfecto. ¿Se ve ahí? ¿Se Sí, ve la perfecto. presentación? Se ve muy Vale. bien, sí. Bueno, genial. Bueno, esta es, como ya lo pusimos en el título, una introducción al comercio internacional, porque es una actividad muy vasta, ¿no? Que tiene muchos recovecos en donde podemos sacar muchísima información. Es muy interesante. Yo cuando trabajé en esta área, la verdad es que me pareció súper, súper interesante, y nosotros y nosotras como traductores y traductoras siempre estamos como ávidos de lo internacional, de lo que tiene contacto con otro idioma, con otra cultura. Y bueno, el comercio internacional es como esta actividad de lo internacional por excelencia. A mí me gustaría comenzar la charla con una propuesta de actividad así medio práctica, y que me digan o que me escriban en el chat qué asociaciones, hacen ustedes cuando escuchan el término comercio internacional. ¿En qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? No sé, ¿qué se les ocurre? No sé, si se les ocurre decir, como me dijo en otra charla una chica, frutillas, arándanos, no está mal, está perfectamente bien. Así que si quieren escribirme, contenedores, muy bien, excelente, sí, contenedores a full. A ver, espera, yo acá puse mi chat en el medio de la presentación y por ahí ustedes lo están viendo. Ahí está, contenedores, ¿qué más? Tiren ideas, no, nada va a estar muy bien, Incoterms. Bueno, acá me parece que Ana es un poquito más experta en el tema. Exportación de fruta fina, relaciones entre empresas de diferentes países, excelente, sí, contrato de compraventa internacional, ¿no? Certificado de origen. Parece que acá hay gente bastante ducha en el tema, ¿eh? Me parece que no sé qué tanto pueda enseñarles yo o contarles yo. Muy bien, muy, muy bien. Todas estas aduanas, por supuesto, por supuesto. Excelente, excelente todas estas asociaciones que hicieron. Y sí, todos estos temas, estas palabras que pusieron, estos términos, tienen muchísima relación con el comercio internacional. Y les voy a hacer una segunda propuesta de una mini actividad, y quiero que piensen también en un día habitual en sus vidas, cualquier día. Les relato una partecita del mío, ¿no? Yo me levanto con mi radio reloj, ¿sí? Para levantarme pongo el radio reloj, lo apago y me levanto. Radio reloj. El radio reloj que yo tengo no fue producido acá en Argentina, es importado. Voy al baño, me lavo los dientes, me cepillo los dientes con una pasta de dientes que puede ser que sea de producción nacional, puede, pero muchas veces no lo son, son importadas. Me lavé los dientes, la cara, voy a preparar mi desayuno, mi café con leche. En Argentina muchos cafetales no hay, no es un cultivo propio de la Argentina. Es muy probable que ese café haya venido de Colombia o de Brasil, que son países que los tenemos cerquita, y que sí producen café. Preparo el desayuno para mis hijos, agarro las llaves de mi auto para llevar a mi hija al colegio. Mi auto tampoco fue hecho en Argentina, ¿no? No sé si hay alguien de afuera, si hay de otro país, hay asistentes de otro país, pero bueno, yo me refiero a Argentina o al país en el que estén. Bueno, y así podemos seguir en el día. Después, cuando llego a casa, chequeo los mensajes o me fijo cómo está el clima en mi aplicación, en mi teléfono celular que también es importado. Me pongo a trabajar o tengo esta charla con ustedes en una computadora que también es importada.
¿Por qué hago este ejercicio de que pensemos en nuestro día a día? Porque el comercio internacional, sin que nosotros estemos conscientes de eso, atraviesa toda nuestra vida, y más desde la década de los 90 hasta esta parte, ¿no? Que en los 90 fue este auge de la globalización, y que esta actividad comenzó a hacerse cada vez más, más presente, y está presente en todos los días de nuestra vida, estemos conscientes o no, ¿sí? Y si puedo seguir con las actividades del día, y vamos a seguir encontrando productos o servicios que utilizan esta actividad para llegar a nosotros. Como por ejemplo, que después lo vamos a ver un poquito mejor, pero no tanto en profundidad, porque si no perdemos el foco, pero ahora, más con la pandemia, la cuarentena, también se incrementó muchísimo la actividad del comercio internacional electrónico. El comercio electrónico transfronterizo, ¿sí? Con lo que se llama cadena de bloques, con las criptomonedas, está todo muy internacionalizado, muy globalizado, ¿sí? Y bueno, esta es una actividad súper interesante. ¡Ay, Perú, Ruth! Recién veo, ¡qué bueno! Bienvenida, Ruth, de Perú. Así que bueno, después de hacer esta introducción un tanto práctica, vamos a lo que es el marco teórico. Esperen que voy a achicar acá, ven bien, voy a minimizar el chat. Ahí está, para que veamos bien la presentación. La ven bien, ¿no es cierto? Cualquier cosa me avisan. Bien. Bueno, ¿qué es el comercio internacional? Ya bueno, estuvimos hablando un poquito, relacionaron con contenedores, con exportación de fruta fina, con aduana. Bueno, perfecto. Esta partecita por ahí es un poco la más aburrida, o que a mí no me gusta tanto, porque es un concepto, una definición de... Ahí está. Una definición de libro, de diccionario, ¿no? Pero que tiene determinados términos incluidos en esta definición que me gusta desmenuzar un poco. Y bueno, yo como traductora de inglés hago la comparación de ciertos términos con la traducción al inglés, ¿no? Bueno, ¿qué es el comercio internacional? Es el conjunto de transacciones económicas que implica un intercambio de bienes y servicios. ¿Entre quiénes? Entre los distintos países del mundo y sus respectivos mercados internos. ¿Qué es lo que permite esta actividad? Colocar productos en otras regiones y llegar así a nuevos consumidores. Esta actividad implica también un enorme intercambio de divisas del que creo que ni siquiera nos imaginamos la cantidad de divisas que mueve esta actividad, porque imagínense que participan muchísimos, si no todos, los países del mundo. Bueno, ustedes me van a decir, ay, sí, pero transacción económica, intercambio de bienes y servicios, mercado interno, ¿qué es todo esto? Bueno, lo vamos a ver así muy rápidamente. Bueno, las transacciones económicas son todas esas, a ver qué dice el chat. Ok. Las transacciones económicas son todas aquellas que involucran una prestación o una oferta de bienes o servicios, y por las que se recibe una contraprestación, por lo general dineraria, a cambio, que es lo que nosotros conocemos como el objeto de los contratos, ¿no es cierto? En los contratos se pacta nada más y nada menos que esto. Un exportador o una empresa vende sus productos, y otra parte, que es una de las partes del contrato, y la otra parte los compra, pero lo que pasa es que en esta actividad una de las partes va a estar en un país y la otra en otro, ¿no? Pero siempre el origen de una operación de comercio internacional va a ser un contrato de compraventa internacional. Y ahí entramos en juego nosotros, los traductores, que eso es lo buenísimo, ¿no?, de esta actividad. Bueno, en inglés podemos hablar tranquilamente de economic transactions, que es una traducción hipertransparente. Después, en cuanto al intercambio de bienes y servicios, es esto,
se intercambian bienes y servicios a cambio de nadie lo hace gratis por amor al arte, salvo los cargamentos de, ¿cómo se dicen? Comunitarios o de ayuda humanitaria. Sí, humanitario quería decir, no comunitario. Los embarques de ayuda humanitaria, salvo eso que no tiene fines de lucro, la actividad es obviamente, está dirigida a este intercambio de divisas del que hablábamos al finalizar la definición. Y bueno, en cuanto a bienes y servicios, en inglés podemos hablar de, acá en español podemos hablar de bienes, productos, mercaderías, mercancías, que si bien no tienen diferencias, o sea, son todos sinónimos, en algunos documentos vamos a encontrar, o sea, bienes es como el término más generalizado, pero ya en los contratos van a hablar de mercaderías, y lo que he visto según mi experiencia es que en los contratos de transporte hablan de mercancías. O sea, es mucho más frecuente encontrar el término mercancías que mercaderías. Y bueno, y servicios, que es lo que prestamos nosotros, y lo que podemos ofrecer al exterior. Nosotros podemos tranquilamente, si tenemos clientes en otros países, exportar nuestros servicios. Y bueno, en inglés, para bienes, mercaderías o mercancías, siempre vamos a usar la palabra goods. No hay otra opción, o por lo menos que se me ocurra ahora. Y para servicios, obviamente, services. Bueno, y estas transacciones se dan entre los distintos países del mundo y sus respectivos mercados internos. Acá me van a preguntar de vuelta qué es un mercado interno, o en inglés domestic market. No se suele hablar de internal market. El término por excelencia es domestic market. ¿Y qué son estos mercados internos? Son mercados que están delimitados por una frontera. El ejemplo más fácil para el caso de mercados internos es el mercado de un país. ¿Sí? ¿Por qué se caracterizan los mercados internos? Por estar delimitados y por tener alrededor otros mercados más grandes. Les decía, el ejemplo más fácil para darnos cuenta es el ejemplo de un país. El mercado interno argentino es el que está delimitado por nuestra frontera y tiene alrededor otros mercados más grandes, como el Mercosur, o el mercado regional de Sudamérica, o el mercado del continente americano completo. También tenemos estos mercados regionales, como ya les nombré el Mercosur. En América del Norte estaba hasta el año pasado, fines de 2019, principios de 2020, regía el NAFTA, o el North American Free Trade Agreement, pero el año pasado este tratado, este convenio, se modificó. Se modificaron algunas de sus cláusulas y pasó a llamarse TEMEC, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Lo firmaron los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. E hicieron también modificaciones en cuanto a esto que hablábamos antes del comercio electrónico, ¿sí? Del comercio electrónico transfronterizo. Bueno, y lo que decía es esto, que esta actividad a los grandes productores lo que les permite es colocar sus productos en otras regiones. Por ejemplo, China, que es el productor por excelencia de cualquier cosa que se nos pueda imaginar, cualquier cosa que se nos pueda venir a la mente, China lo va a producir, ¿no? Es como que estamos, cualquier cosa de dónde es de China, made in China, todo está hecho en China aparentemente. O muchos de los países asiáticos, ¿no? Corea, Japón, Malasia. Pero bueno, ellos son los productores por excelencia. Y claro, dentro de su mercado interno ya colman sus posibilidades. Entonces, estas empresas que tanto avanzan, tanto producen, tanto diversifican, de esta manera pueden llegar a otros consumidores, que consumidores
ojo, no es lo mismo que compradores. El consumer o el end consumer no es lo mismo que el purchaser, ¿sí? O quien compra la mercadería. Por ejemplo, hablando de nuestros celulares, nosotros tenemos a la multinacional Samsung, que los produce y cada vez se diversifica más. Primero eran celulares que reemplazaban al teléfono de línea, después tenían opción de mandar texto, después ya empezaron a tener cámara, después aumentaron la cantidad de píxeles de las cámaras. Bueno, cada vez van diversificando más para producir más, para obviamente llegar a más consumidores y tener mayores ingresos. Por supuesto, como les decía, nadie lo hace por amor al arte. Y bueno, en el caso de estas multinacionales, por lo general tienen una filial, acá Samsung Argentina, será la compradora de por ahí un lote, un contenedor de teléfonos, de smartphones, de teléfonos inteligentes o de televisores, pongamos el ejemplo de televisores, de pantalla plana y también televisores inteligentes, y quien hace la compra de ese lote, de ese contenedor, es Samsung Argentina, que no va a ser el consumidor final de esos productos, sino que acá en Argentina va a tener una red de distribuidores que seguramente hará llegar esos productos a los consumidores finales. Por ejemplo, justamente elegí algo relacionado con electrónica porque conocemos a los distribuidores. Está Falabella, Garbarino, Frávega, o los mismos supermercados, sí, Coto, Carrefour, todos ellos son distribuidores de estos compradores, que serían los importadores, ¿sí?, de la mercadería, para que después sí, a través de redes de distribución, llegue a nosotros los consumidores finales. Y como les dije antes, bueno, esta actividad implica un enorme intercambio de divisas, que es la divisa nada más ni nada menos que la moneda, o la currency en inglés, y perdón si hay colegas de otro idioma, pero bueno, mi especialización es el inglés, así que les voy a hablar en estas cositas, tampoco está centrada, no es una charla de traducción, pero bueno, vicio profesional. Y bueno, es la moneda en la que está expresada esta operación de comercio internacional. Por general se usan monedas bien cotizadas como el dólar, el euro, y también por la amplitud, lo grandes que son los mercados, también se usan mucho las monedas asiáticas, el yen, el dólar chino, etc. Ahí volví para atrás, perdón. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? No sé si me quieren hacer alguna pregunta hasta este momento, si está todo claro. A ver, voy a abrir un poquito más el chat, si está todo bien. Si no, me van haciendo preguntas en el chat y yo las leo, o después las vemos al final. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta actividad? A los países subdesarrollados nos permiten esta actividad tener acceso a otros productos que de otro modo no podríamos tener. Nosotros en otras épocas hemos tenido por ahí importación de materias primas para ensamblar productos acá en Argentina. Pero de un tiempo a esta parte esto dejó de hacerse, también salvo para estas multinacionales que tienen fábricas de ensamblaje en Río Grande, Tierra del Fuego, que allí cuentan con aduanas domiciliarias y con la ventaja de la reducción en ciertos impuestos. Entonces ellos sí pueden por ahí ensamblar sets de televisión, antes también se hacían computadoras. Bueno, cada vez se va como acotando un poquito más, pero lo que sucede en esos casos es que la producción no es 100% nacional, sino que aquí se compran los componentes y se hace el ensamblaje nada más de todos esos componentes importados, que también ensamblarlo, o sea, importar los componentes para ensamblarlos reduce los costos
para las empresas que los producen, ¿no? Como otra ventaja, se fomenta la especialización regional. Esto de lo que les hablaba antes. Asia es el productor por excelencia, son países recontra súper industrializados, que están en el primer mundo, no así los productores de materias primas como Argentina, ¿sí? Como por lo general Sudamérica. Con esto tampoco los países dependen exclusivamente de su mercado, como les decía antes. Esto permite acceder a otros bienes a diferente precio, sí, pero también otras calidades u otras prestaciones, por ejemplo en el caso de las computadoras. Y como les dije antes también, está, dentro de las ventajas está este enorme intercambio de divisas, y dentro de las ventajas también reside la importancia de esta actividad. Es una actividad global que mueve muchísimo dinero, muchísimos productos, y genera muchísimo intercambio. A todo nivel, porque hay muchísimas partes involucradas también en cada operación de comercio internacional. Bueno, seguimos con lo que es el concepto, también que creo que ya deben estar todos bastante familiarizados con el concepto de la importación y exportación de bienes y servicios. Continuamos un poquito con el desmenuzar este descreme que estamos haciendo de la definición del comercio internacional. Ay, perdón, bueno, los bienes y servicios tienen como un flujo bidireccional, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? El que vende o exporta, el país que vende o exporta, su flujo de bienes sale al exterior. En cambio, el país que compra o importa, los bienes vienen desde el exterior, ¿no? Nosotros en este punto podemos conversar un poquito de lo que es el concepto de la balanza de pagos o de la balanza comercial, que es básicamente la diferencia que existe entre las exportaciones y las importaciones de un país. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, la balanza de pagos o la balanza comercial es positiva, ¿sí? Entonces ese país va a ser un país cada vez más industrializado, cada vez más especializado, ¿sí? Y sus ingresos por exportaciones van a ser cada vez mayores. En cambio, si como en nuestro país la balanza de pagos es negativa porque importa más de lo que exporta, entonces van a tender a ser, por lo general, los países que importan más que lo que exportan son los países subdesarrollados, ¿sí? como Argentina. Bueno, ya entrando un poquito más en el aspecto práctico de lo que es la actividad en sí, después de haber hecho un análisis bastante profundo de lo que es el concepto de comercio internacional, entramos específicamente en lo que es una operación de comercio internacional, que yo les había comentado ya que seguramente va a tener su origen en un contrato de compra-venta internacional. Pero hay otros aspectos que son cruciales, o sea, de igual importancia que el contrato, y son estos cuatro aspectos que yo describo acá. En cada operación de comercio internacional tenemos que tener en cuenta la normativa vigente, la terminología internacional, traductores, traductoras, el ámbito de actuación de las partes y el cumplimiento del contrato. Todos estos aspectos, acá se ven 4 dibujitos muy lindos, pero conllevan una cantidad tan enorme de información y de cuestiones a tener en cuenta que es bastante difícil de imaginar. Por ejemplo, en cuanto a la normativa vigente, nosotros vamos a tener que tener en cuenta no solo la legislación local. Nosotros acá tenemos, sí, nuestro código aduanero, perfecto. Pero como país exportador de materias primas, por ejemplo, de arándanos, por ejemplo, de limones, por ejemplo, de cereales, de soja, de carne vacuna, también vamos a tener que tener en cuenta la legislación del país al que exportemos, ¿sí? Y si ese país forma parte de un mercado común,
también vamos a tener que tener en cuenta la legislación regional, ¿sí? Y también en esta actividad, por supuesto, hay tratados internacionales, de los cuales los países eligen o no ser parte, ¿no es cierto? E incorporar a través de sus poderes legislativos, sus parlamentos, según cuál sea el poder, cómo se denomina el poder legislativo en cada país, va a incorporar o no los tratados internacionales a su legislación. Por ejemplo, yo acá les puse las reglas de Hamburgo para el transporte marítimo, o las Hamburg Rules. Pero les puse uno de los miles que hay. Como les comentaba, tenemos el tratado que antes era el NAFTA, tenemos el tratado que da origen al Mercosur, tenemos las regulaciones aduaneras de la Unión Europea. Hay tanto por tener en cuenta, y esto lo pueden, yo tengo el material, si necesitan me lo piden, se los puedo mandar, pero también es de fácil acceso en las organizaciones internacionales que se ocupan de esta actividad, que ahora en un ratitito más ya vamos a ver cuáles son, por lo menos dos, porque hay un montón, pero por lo menos las que son un poquito más importantes. Dentro de la terminología internacional, más allá de todo lo que conlleva traducir un contrato, si quienes me están escuchando son todos traductores o traductoras públicos o públicas, bueno, ya sabemos que tenemos que tener conocimiento de la terminología jurídica, pero hay cuestiones también de la jerga, como toda actividad y toda industria, ¿no es cierto? Tiene su propia jerga. Por ejemplo, cuando mi primer trabajo en una empresa, y mi primer trabajo relacionado con el comercio internacional fue en el depósito fiscal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, acá en Buenos Aires. Yo ingresé, como sabía inglés, el inglés siempre abriéndonos puertas, o el idioma en general abriéndonos puertas, ingresé porque manejaba muy bien el inglés, entonces me incorporaron al área de atención al cliente. En el área de atención al cliente yo tenía que atender los teléfonos, y por supuesto, bueno, me largué a atender el teléfono. Y los clientes llamaban y decían, sí, ¿qué tal? Buenos días, te llamo para saber el estado de esta guía, quiero saber si ya está desconsolidada. ¿Qué? Y ahí tuve que correr un poquito, espera, me está preguntando ¿qué es esta guía? ¿Y qué es desconsolidar? Bueno, esos pequeños detalles, esa terminología, hace a toda esta actividad. La guía, yo trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ese depósito fiscal recibe todo lo que es importación de carga aérea. Es un depósito fiscal o un bonded warehouse. ¿Por qué? Porque el depósito, si bien está en manos privadas, para que la carga salga de ese depósito, aduana tiene que dar su ok, ¿sí? Se tiene que nacionalizar la mercadería, entonces como que están vinculados en cierto modo. O sea, si un guarda de aduana no verifica que todo está en orden, la mercadería no puede salir, por eso el depósito es fiscal. Bueno, y yo decía, ¿qué es esto de guía? Claro, las mercaderías que viajan por vía aérea están amparadas, como toda mercadería, por un conocimiento de embarque que en el transporte aéreo se llama justamente guía aérea. Bueno, una vez que sabes lo que es una guía aérea, genial, ya está. Ahora, ¿está desconsolidada? Me decían el embarque. ¿Qué sé yo? ¿Qué es desconsolidar? ¿Me podés explicar qué es desconsolidar? Y acá yo hago siempre un paralelismo de lo que es un embarque con lo que es un contingente turístico, ¿no? Las personas reservamos por ahí un viaje con una agencia de turismo, y la agencia se encarga de reservarnos el avión, el hotel, de hacernos los tours, etc. Acá en esta actividad hay agencias de cargas que se encargan también de reservar un espacio, o tienen ya comprados espacios en los aviones, en los buques o en el transporte terrestre, y lo que hacen es revender esas partecitas de espacio a, por ahí, importadores y exportadores que no tienen gran volumen de carga. Entonces van consolidando un embarque, ¿no? Que tiene pedacitos de embarque de varios consignatarios, o de varios exportadores, ¿no? Cuando
Siempre hablamos de, es bipartito esto, siempre que hablamos de una operación de comercio internacional van a estar las dos partes, ¿no? Y en cada parte va a haber un depósito fiscal que consolide la mercadería, del otro lado se desconsolida, es como que hay que tener la visión de las dos partes. Y bueno, consolidar justamente es aunar todas las cargas de diferentes consignatarios, y este embarque, todo así juntito, está amparado por una sola guía aérea que se llama guía madre. Y después cada embarque en particular, esa guía madre viene con un sobrecito abrochado lleno de guías hijas, y cada guía hija es el documento de embarque de cada uno de los embarques que conforman el embarque grande, ¿no? El embarque consolidado. Bueno, así como esto, miles de términos que nos pueden ir surgiendo de cualquier tipo de documentación que se imaginen. Con el ámbito de actuación de las partes también vamos a ver este tema de que surgen nuevos documentos que nosotros también podemos empezar a traducir, o nos pueden pedir para traducir, porque a mí me ha pasado que me han pedido de traducir conocimientos de embarque aéreos, marítimos, facturas que acompañan a la mercadería, ¿sí? Porque cada mercadería tiene que viajar con una serie de documentos para que pueda aduana darle el ok y salir a plaza, o salir a venderse. Bueno, y también Hub es como un centro consolidador. Hay estas agencias de cargas, a veces tienen, por ejemplo, una vez cuando yo trabajaba para una agencia de carga suiza, tenían en Luxemburgo un hub de carga. ¿Qué hacían? En Luxemburgo venían embarques de toda Europa, llegaban a ese hub, ahí se encargaban de hacer la consolidación, y de ahí salían, y por lo general salían en un avión carguero, porque Luxemburgo tiene una empresa de cargueros que se llama Cargolux, justamente. Y bueno, así como esta terminología, vamos a encontrar millones de términos bien específicos del ámbito del comercio internacional. Con respecto al ámbito de actuación de las partes, podemos tener la opción de que la operación de comercio internacional esté efectuada por un importador y un exportador, ¿sí? Importador contacta al exportador o viceversa, y ellos se encargan de que la carga vaya para todos lados, ¿no? Desde la bodega del exportador, el transporte que lleva la carga, hasta el buque, avión o tren o camión, el transporte propiamente dicho, en el medio que lo va a trasladar, la llegada a destino, bueno, de eso se encargan entre los dos de todo. También existe la posibilidad de lo que yo les decía, de contratar a un agente de carga. El agente de carga va como a comprimir todas esas actividades, nos presta el servicio como exportadores e importadores, y nos simplifica un poco la vida. Tendrá otra tarifa hacer eso, pero deslindamos la responsabilidad de todo el resto, de contratar seguro, de hablar con un despachante de aduana para que haga la exportación, de conseguir el certificado de origen, de conseguir lo que se llama un certificado de inspección preembarque. Bueno, el agente de carga se encarga justamente de todo eso. Y después también están las terminales, por ejemplo, aeroportuarias o portuarias, que también tienen su grado de responsabilidad al manipular, por ejemplo, contenedores, al bajar los contenedores de los barcos con las grúas, que no haya ningún accidente, que no haya ninguna avería, que no haya ninguna pérdida, ningún faltante. Todos estos son aspectos muy importantes, o sea, no son pocos los aspectos que hay que tener en cuenta en una operación de comercio internacional. Y por último, pero tipo el rey de las cuestiones clave, por supuesto que las partes tienen que cumplir su parte del contrato. El exportador enviar la mercadería en condiciones aptas, y el importador tiene que pagar el precio al que se comprometió, ¿no es cierto? También hay otros contratos como de fletamento que están relacionados, no en lo que es la importación y exportación o este intercambio de bienes y servicios propiamente dicho, pero por ejemplo, el contrato de fletamento es el contrato que firma el astillero que fabricó el buque
con la agencia marítima que se encarga de hacer los viajes y que pone al capitán y a la tripulación a cargo de un buque para hacer todos estos viajes mercantes, ¿sí? Me ha tocado también traducir contratos de fletamento, que por lo general son contratos que duran entre 18 meses y 2 o 3 años, ¿sí? En el que, ya les digo, el astillero, que tiene un buque nuevo o un buque reacondicionado, lo renta, lo da en alquiler a una agencia que va a operar el buque, porque el astillero se encarga de fabricarlo, de ponerlo en condiciones de navegabilidad, pero luego todo el trabajo que hace el buque en sí, desde el capitán que lo conduce, lo maneja, lo pilotea, hasta la carga y descarga de los contenedores, la tripulación que se encarga de todo eso tiene que estar a cargo de alguien especializado, que son las agencias marítimas. Y bueno, todo esto es crucial. Así que imagínense si en cada etapa tenemos nosotros los traductores posibilidad de trabajar, ¿no? Porque en cada una de estas partes hay terminología, hay documentos redactados en ambos idiomas o en más idiomas en los que podemos tomar parte. Bueno, también les hablaba de las organizaciones internacionales que están involucradas en el comercio internacional. La única organización, digamos, que fija las reglas del comercio internacional es la OMC, u Organización Mundial del Comercio, o por su sigla en inglés, World Trade Organization. Esta organización se fundó allá por la década del 90, en 1995, justamente con este auge del que yo les hablaba, del comercio internacional. Su contrato fundacional tiene origen en lo que es el GATT, no sé si lo escucharon nombrar, que es el General Agreement on Trade and Tariffs, que es el contrato general de tarifas aduaneras y comercio. Este tratado, este convenio, se había firmado ya por 1900, finalizada la Segunda Guerra Mundial, perdón, por 1947. Luego de una ronda de negociaciones comerciales que se dio en Uruguay, que tuvo varios años de negociación, varios años de duración, fue desde 1986 a 1994. Y en esta ronda se modificaron varios acuerdos que ya venían de años anteriores, de épocas anteriores, y se actualizaron. Uno de ellos es el GATT, este acuerdo del que les hablé, no contrato, es un acuerdo internacional, que establece las bases, ¿no es cierto?, de las tarifas aduaneras y el comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio tiene su sede en Ginebra, en Suiza. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo de la Organización Mundial del Comercio? Justamente favorecer, facilitarles a los productores de las mercaderías y a los compradores, o sea, a los importadores de esas mercaderías, que son cada vez más especializadas, como veíamos, facilitarles la tarea, ¿no? Y emitir estas reglas, o las trade rules, que son estas reglas que rigen el comercio internacional. Miren que tengo algo en el chat, no sé si es para mí. ¿Cómo es el mercado de la traducción? Suele ser mayor en idioma inglés, está asociado también a la situación económica del país. Mira, Agustina, en cuanto a la situación de la traducción, yo siempre le digo a la gente que me pregunta con respecto a nuestra actividad, y como les venía diciendo, es que nosotros tenemos muchísima posibilidad de vernos involucrados en este tema. ¿Por qué? Porque está bien, nosotros podemos acudir a una agencia marítima y decirles, sí, les ofrezco mi servicio para traducirles los contratos de fletamento. Perfecto. Pero a cualquier empresa a la que lleguen, seguramente, por nosotros ser un país sumamente importador, esa empresa va a tener un área de comercio internacional o un área de logística en la que todas estas cuestiones se van a ver involucradas. Yo, cuando comencé a trabajar, si bien yo empecé a trabajar para agencias,
Después, las empresas que me llamaron empezaron a enviarme, sin saberlo, documentación relacionada con el comercio internacional, como por ejemplo los certificados de libre venta. Los certificados de libre venta, ¿qué son? Justamente una cartita, un certificado que dice que la mercadería que se está enviando a otro país, por ejemplo, yo también me especializo en equipamiento médico. ¿Y qué pasa con el equipamiento médico? Mis clientes me mandan para traducir los certificados de libre venta. ¿Por qué? Porque el equipamiento médico tiene que cumplir con muchas normas internacionales de fabricación y, por ejemplo, los equipos de radiología también tienen que cumplir con normas relacionadas con los rayos, porque eso es material peligroso para la salud de las personas que van a estar en contacto con ese equipo. No solo los pacientes, sino también los médicos o el personal clínico que los maneje. Entonces, tiene que haber un aval de que ese equipo médico está cumpliendo con todas las reglas, y no solo de su fabricación, sino de que se puede comercializar, tanto en el país de origen como el país al que llegue, ¿sí? Ese documento, para que la ANMAT, ¿no?, el organismo que se ocupa de la importación, de aprobar que los equipos médicos y otros productos alimenticios ingresen al país sin que nosotros nos veamos perjudicados, si no tiene ese certificado de libre venta, no aprueba la importación de ese equipo. Entonces ahí ya también estamos metidos nosotros los traductores. Cualquier empresa que traiga, o también celulares, antes ya no se están usando, pero antes se importaban discos compactos, los CDs o los reproductores. Toda esa mercadería tiene que cumplir con ciertas normas, y esos certificados tienen que presentarse a organismos públicos, y ahí nosotros los traductores podemos ofrecer nuestros servicios. No tenemos que limitarnos solamente a lo que son los transportistas, mismo los despachantes de aduana, que hay miles. Muchas veces ellos, ante una controversia que pueda surgir entre el importador y ellos, nos mandan a traducir, por ejemplo, como les comenté anteriormente, no sé si les dije, he tenido que traducir conocimientos de embarque, pero también tuve que traducir facturas comerciales, para que pudiera dar la documentación traducida, y que las partes supieran, las partes involucradas y los jueces o los árbitros que iban a dirimir esta cuestión, para que tuvieran una traducción pública y que tuviera validez frente a organismos públicos. Entonces el ámbito, decirles un ámbito exclusivo es limitarlos, porque la verdad es que es conocimientos de marca de repuestos de motos para una casa que los importa. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces vas a estar familiarizada, que yo al final, si tengo tiempo, pero se me está acabando ya, les iba a mostrar un modelo de conocimientos de embarque. Por supuesto, no solo los conocimientos de embarque, sino toda la documentación que los acompaña y que hace a que una operación de comercio internacional llegue a buen término. Bueno, les comentaba lo que es la Organización Mundial del Comercio, ¿sí?, que fomenta justamente el comercio. También muchas veces se ocupa de dirimir estas cuestiones internacionales entre los países o los estados miembros, ¿sí? Actúa como árbitro, y las decisiones que toman, las toman todos sus miembros, que los miembros se llaman ministros, o hay ministros y hay embajadores o delegados. Los delegados representan a los países, y tiene actualmente, si no me equivoco, 164 países miembros la Organización Mundial del Comercio. Por otro lado, tenemos la Cámara de Comercio Internacional, o International Chamber of Commerce, que en este caso no se trata de una organización internacional como la Organización del Comercio, sino que es una organización privada, nuclea a miles de empresas privadas para
protegerlos dentro de esta actividad. También fomenta el comercio, fomenta las economías de mercado, lo que es las inversiones internacionales, todo este intercambio de divisas del que hablábamos. Y también es la que emite los famosos Incoterms, que son los términos del comercio internacional. Esta Cámara de Comercio Internacional también tiene miembros y son las cámaras de comercio locales. Por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio es miembro de la Cámara de Comercio Internacional. Y también se ocupa de arbitrar cuando surgen controversias en este ámbito del comercio internacional. Bueno, pasando un poquito más al tema de los Incoterms, y ya todavía más adentro de la actividad propiamente dicha, estos términos tenemos que tener en cuenta que no son contratos entre sí, sino más bien, si lo comparamos con un contrato, van a ser apenas una cláusula o un par de cláusulas dentro de los contratos. Básicamente lo que establecen los Incoterms son las responsabilidades de cada una de las partes. ¿Hasta dónde delimita las responsabilidades? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del exportador, del transportista, de la compañía de seguros, del importador? ¿Sí? Actualmente estos Incoterms, como aquí les puse el loguito, se van renovando cada 10 años. Y el año pasado, en enero de 2020, entró en vigencia la versión 2020. Hasta la versión 2010 eran 13 Incoterms, pero ahora son 11. Y quería mostrarles, esperen un segundo que tengo una linda fotito. A ver, ¿dónde está? Queremos ver todas las ventanas, así les muestro una que es muy gráfico. Ahí está. Estos son los 11 Incoterms, perdón, que se abrevian, si alguno ya los conoce, se abrevian con estas siglas de 3 letras, ¿sí? Se los conoce con esas abreviaturas, y tienen la particularidad de que, ¿están viendo la pantalla? A ver. Sí, Liliana, se ve re bien. Ok. Ay, se me pone cualquier cosa acá, no sé por qué apareció el Zoom, perfecto. Como yo no los veo a ustedes, me asusto de que no puedan verlo. Gracias, Romy. Bueno, estos Incoterms tienen esta particularidad. Algunos son estos que ven acá abajo, FAS, FOB, CFR y CIF o CIF, son solamente para el comercio marítimo. Y todos los demás son para todas las modalidades de transporte. Y aquí, que si quieren después yo se los paso a las chicas de la universidad, tienen bien delimitado quién se encarga de los costos con estas flechitas. ¿Ven? Esta es supuestamente la fábrica del exportador, la carga en el transporte interno, el depósito de origen, o el depósito fiscal, ¿sí? Bueno, quién lo lleva hasta el puerto, el buque, en este caso puerto, pero puede ser aeropuerto o terminal de un transportista terrestre. Cuando empiezan a correr los riesgos, una vez que la mercadería está a bordo de los buques, cuando se descarga, cuando se carga, cuando se descarga, toda la secuencia que tiene cada operación de comercio internacional tiene sus riesgos, sus costos, y estos términos lo que hacen es definir con suma claridad quién va a estar a cargo de los riesgos y de los costos. Si la parte del embarcador o la parte del embarcador o exportador, ¿no? O la parte del importador. Y acá está bueno también porque nos marcan en negro los costos. Ven que acá estas barras que nos muestran acá, la negra es la barra de costos, la roja es el de seguros, pero como verán hay solo 2 términos internacionales que tienen involucrado el seguro. En el resto de las operaciones
correrá por cuenta de cualquiera de las partes, o sea, será a libre albedrío de las partes si quieren contratar o no un seguro aparte, si no regirá el seguro del buque, por ejemplo, o el seguro aéreo que tiene el avión, etc. Bueno, ¿quién está a cargo de la entrega? Los riesgos, ¿sí? Bueno, y esto es lo mismo, pero para todos los medios de transporte. Esta es una de las imágenes que tenía que me parecía súper importante, y esta también está buena porque acá está todo como en cuadros, quién se encarga de cada cosa, ¿no? Donde el tic, la tilde esta es la responsabilidad del vendedor, y la C es la responsabilidad del comprador, y está como que uno ve más claro como una tabla pitagórica, quién se encarga de cada cosa y quién está, quién sufre el riesgo de cada cosa. De cada etapa, ¿no es cierto? De cada cosa es poco claro lo que dije. De cada etapa del embarque. Volvemos a la presentación, que ya estamos terminando. Y pasamos, después de los Incoterms, no sé si me quieren hacer, yo no me puedo extender mucho en cada Incoterm y en explicarles, porque ya estamos casi en el horario de cierre de la reunión, pero quería comentarles un poquito lo de las modalidades de transporte, ¿sí? Y de qué depende que elijamos uno u otro medio de transporte para elegir, para transportar, perdón, nuestras mercaderías. Cada transporte tiene sus ventajas y desventajas. El transporte aéreo, todos sabemos que es súper rápido, pero ¿qué sucede? El avión tiene una capacidad muy limitada de carga, y no solo una capacidad muy limitada de carga, sino también de peso, porque si el peso de la carga no se distribuye adecuadamente en el avión, puede sufrir accidentes. Eso está todo como fríamente calculado. Hay gente que se encarga en la parte de en los departamentos de carga de las compañías aéreas, hay gente que hace los cálculos de peso y balance para que el avión no se vaya de trompa, no se vaya de cola cuando despega, no se vaya de trompa cuando aterrice. Es bastante específico. Pero bueno, es uno de los transportes más rápidos, y tiene una capacidad bastante limitada. El transporte marítimo, en cambio, la capacidad es muchísimo más amplia, porque imagínense que hay buques portacontenedores que pueden transportar una cantidad muy grande de contenedores de diferentes tamaños, diferentes características. Los contenedores también tienen, los contenedores marítimos no son de una sola especie, o sea, por ahí nosotros los vemos muy parecidos, pero hay contenedores de 20 pies que son más chicos, contenedores de 40 pies que son más grandes, contenedores más altos que se los denomina contenedores high cube, que tienen el techo más alto, o contenedores que tienen el techo abierto, u open top. Hay también muchísima variedad, muchísima terminología que aprender, pero bueno, volviendo al transporte en sí, el transporte marítimo por supuesto va a ser muchísimo más lento que el transporte aéreo, pero va a tener mucha más capacidad. ¿Qué pasa? Al ser más lento y tener mucha más capacidad, los costos disminuyen notoriamente, ¿sí? Pero va a depender, y ahora les voy a dar unos ejemplos para que sepan a qué me estoy refiriendo con que va a depender del embarque. Y bueno, el transporte terrestre tiene la ventaja de que llega puerta a puerta, pero también si hablamos de un camión, la capacidad es muy limitada. También la contra es que los camiones van por tierra, y por tierra puede suceder que haya una huelga, un piquete, un corte de ruta por cuestiones climáticas, nieve, que no se puede avanzar si el camión no tiene, o sea, si está tapada la ruta de nieve y hay que palearla y no puede avanzar. En el caso de los trenes también, bueno, acá no es tan puerta a puerta, ¿no es cierto? Tiene más capacidad que un camión, pero llega hasta la estación de tren, de ahí habrá que contratar un transporte, digamos un complemento de transporte para que llegue hasta destino final. Cada modalidad va a tener
sus pros y sus contras, pero depende de la urgencia con la que yo tenga para el embarque, o del volumen, ¿sí? En las cargas aéreas, lo que va a primar es si yo necesito la carga con mucha urgencia, ¿no? En cambio, en el transporte marítimo, lo que va a primar es si yo tengo mucha cantidad. Por ejemplo, vamos al ejemplo concreto que lo van a entender mucho mejor. Las empresas que producen productos electrónicos tienen estos días el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre. Para el Día de la Madre, lo sé porque trabajé en planta en una empresa que produce estos electrodomésticos o para el cuidado y la belleza. ¿Y qué pasaba? Para el Día de la Madre, para el Día del Padre, venían todos los embarques de afeitadoras, ¿no? O sea, ellos ya saben que en junio es el Día del Padre. Entonces, ¿qué hacen? Ya por abril, marzo, abril, ya están encargando por vía marítima los contenedores de afeitadoras. Entonces, ya sabiendo, si yo tengo una previsión de que en tal fecha voy a necesitar tantas afeitadoras, entonces puedo darme el lujo de esperar el mes o mes y medio que va a tardar la carga en venir por la vía marítima, mes y medio desde Asia, desde Europa un poco menos, mes o un poco menos, en llegar la carga. Entonces, si yo puedo programar con antelación una carga, más que seguro que voy a elegir el transporte marítimo. Pero ahora, por ejemplo, yo firmé los contratos con Falabella, Garbarino, los supermercados, Frávega, y me quedé corta con hubo mucha demanda, se acerca el Día del Padre, faltan 2 semanas para que sea el Día del Padre, o 1 semana, y ya, por ejemplo, Garbarino se quedó sin afeitadoras, me pide más afeitadoras. ¿Qué hago? Y bueno, traigo un pallet, ¿sí? Que son esas tarimitas de madera que conocemos, que mucha gente recicla para hacer muebles. Bueno, traigo un pallet de afeitadoras para Garbarino y nada, pero se lo voy a cobrar más caro, y porque el transporte también me va a salir más caro, porque tiene otra urgencia. Entonces, todos estos factores van influyendo en el tipo de modalidad de transporte que vayamos a elegir. Y bueno, con esto concluyo un poquito con todo. Les quiero decir un montón más de cosas. Tengo también si tienen alguna pregunta me la hacen, que no sé si quedó contestada la de Agustina que me hizo con respecto a la actividad de la traducción. Les quería mostrar otros de los documentos, ya sé que estamos en horario cumplido, pero les quería mostrar, por ejemplo, que ahí una de las chicas había dicho que le tocó traducir una guía aérea. Básicamente, muy básicamente, esta es el esqueleto de una guía aérea. Esperen que se los voy a poner un poquito más grande. Lo que va a contener, la información que va a contener siempre es la información del embarcador o el exportador, el destinatario, que en comercio internacional hablamos casi siempre del consignatario, si hay un agente de transporte involucrado, ¿sí? en la operación. Bueno, aquí código IATA, la IATA es la Asociación Internacional de Tráfico Aéreo. Cada agente tiene que estar certificado o inscrito en la IATA para poder consolidar mercadería. ¿Cuál es el aeropuerto de salida, el aeropuerto de destino? Bueno, si hay más de un transportista, ¿cuál es el peso y valor de la carga? Bueno, muchísima información relacionada con el embarque para que tenga quien lo recibe la mayor cantidad de datos posibles. ¿Sí? Por ejemplo, datos e instrucciones para manipulación. Acá se tiene que expresar con muchísima claridad, por ejemplo, si la mercadería transportada es mercadería peligrosa, ¿sí? Si son productos químicos, si es producto radiactivo. Tiene que estar todo lo más detallado posible para la manipulación, para que no solo la carga no sufra riesgos, sino quienes la manipulan, porque imagínense que un derrame de algún producto radiactivo en una bodega puede afectar a todas las personas que están en contacto con eso.
Entonces, bueno, la cantidad de bultos o cajas o cartones o como quieran llamarles, cuál es el peso bruto, el peso neto, la tarifa que se paga, tarifa específica, cuál es el peso a cobrar, porque también si en el avión, por ejemplo, tenemos, que yo estoy exportando copos de goma espuma, ¿no? Las copos de goma espuma son súper livianitos, pero ocupan un montón de volumen. Entonces ahí el avión no me va a cobrar por tarifa por peso, sino tarifa por volumen, ¿sí? Y hay un cálculo específico para hacer. Y bueno, también tiene que tener la firma, los cargos y el flete es prepago. Ven, acá hay partes en donde vamos a tener conceptos que ya están pagados en origen y tal vez tengamos que pagar algo en destino, según el Incoterm que se haya establecido, ¿sí? En la operación. Y bueno, se emite en varios originales, porque uno le queda al exportador, uno lo va a tener que tener el importador, otro lo va a tener el depósito fiscal, etcétera, etcétera. Y va a tener la firma de quien expide el documento, ¿no es cierto? Bueno, a grandes rasgos, ese es el, acá tengo un conocimiento de embarque marítimo, que se llama Bill of Lading, ¿sí? Yo acá puse datos cualquiera, pero en la particularidad es que es una de estas empresas que yo les dije que tiene fábrica en Tierra del Fuego, que ahí importan las partes o no. En este caso estaban importando, por ejemplo, partes de notebooks, son componentes de notebooks, de computadoras portátiles. Entonces, ¿qué sucede con esta mercadería? Esta mercadería llega al puerto de Buenos Aires, pero después, acá dice, goods in transit to Ushuaia, Tierra del Fuego, y acá esta información continúa acá lo último, Tierra del Fuego, Argentina. Puede suceder que la mercadería llegue al puerto, pero después vaya con lo que se llama transporte intermodal, en tránsito, o sea, sin nacionalizarse, sin que aduana haya dado el ok para que se importe, va en tránsito terrestre hasta la provincia de Tierra del Fuego. ¿Para qué? Para que cuando llegue no pague estos impuestos por el régimen especial con el que cuenta la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, como les digo, a muy grandes rasgos, me encantaría contarles un montón más de cosas, pero me gustaría también que si tienen alguna pregunta, poder respondérselas. Espero haber sido clara y escucho cualquier comentario que tengan para hacer. No te escucho. Romina, ¿estás? Ahí estás. Súper interesante, te decía la charla. Ah, bueno, Sí, me alegro mucho. Súper interesante, aprendimos un montón. Ay, bueno, me alegro, me parece que es muy poco lo que les dije, pero el tiempo es muy cortito, Sí, pero mira, bueno, sí, acá decime. Romy nos dice que estaría genial hacer una propuesta, organizar un taller de documentos. Sí, estaría Sí, bárbaro. me lo han dicho. Yo el año Sí, pasado di un curso sobre este tema, A Whole New World, sí. ¿verdad, no? Sí, podemos hacer un taller de traducción de documentos. También tenía pensado Sí, en Tucumán. Oh, bueno, pero sí, mira, ok. varias piden, Sí, ¿eh? María sí, sí, me lo Agustina, han pedido Verónica, también. Sí, Natalia, bueno, también dice que aprendió mucho. bueno, perfecto, Sí, me así que alegra la mucho. próxima tenemos que hacer un taller de traducción de documentos. Mira, Ana Sí, cómo no. también, Sí, 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 sí. No, gracias a ustedes Micaela por... también. Sí. Genial. Qué lindo, bueno, me Ay, alegro sí, mucho. nos quedamos con ganas de ver más documentos, sí. Sí, les contaba que el año pasado di una charla así introductoria y también me pidieron tanto que organicé un curso de 4 módulos en el que amplío muchísimo más esta información. Pero bueno, ya les digo, es como para hablar horas y horas, y a su vez ese cursito de 4 módulos, de 2 horas cada uno,
también me quedaba corta porque siempre tenía otras cuestiones para comentarles y surgen estas preguntas de, pero ¿a dónde puedo ir a conseguir trabajo como traductora en comercio internacional? Y es esto que les contaba, que no nos quedemos con, no nos acotemos, no acotemos nuestra búsqueda, porque toda empresa puede tener un mini proyecto de importación o exportación, y ahí nosotros podemos entrar como por un tubo. Y ya les digo, estos, a ver si tengo, yo tenía acá un certificado, ya los dejo, pero les quiero mostrar que tengo también, había preparado un certificado de libre, tengo también, había preparado un certificado de libre venta, a ver si lo tengo por acá, acá. Certificado de inspección preembarque. Esto también nos lo pueden pedir, hay determinadas mercaderías que necesitan sí o sí de la certificación de un organismo autorizado para tal fin. Esta empresa Intertech, como Bureau Veritas o como TÜV, sería que es alemana, son organismos habilitados para hacer la certificación preembarque. ¿Qué certifican estos organismos? Que la mercadería muchas veces tiene estas cuestiones de que tiene que someterse a ensayos, a pruebas. Entonces, estos organismos lo que certifican es que efectivamente la mercadería se sometió a esos ensayos y los superó, ¿no? Y esta información, este certificado, tiene que acompañar a la carga, porque si no, no la van a liberar, la aduana no la va a liberar. Yo soy estudiante, me abrió bastante. Ay, qué bueno, me alegro mucho, esa es la idea. Tengo mucho más documentos, pero bueno, es muy Sí, poquito el tiempo. el tiempo es cortito, sí. Bueno, acá Es también excelente, Marisol parece. dice que le encantó la charla, súper interesante, muchas gracias. La verdad que sí, muy, Exacto, muy se truncan porque interesante. quedan los Sí. productos en la aduana. Exacto, exactamente. Sí, bueno, ya les digo, la charla da para mucho más. Si les queda alguna duda, esperen que les pongo la última diapositiva en donde está mi cuenta de Instagram, que si quieren me siguen ahí en Instagram o también me contactan por LinkedIn. Organizamos para el año que viene, Sí, el sí, año como que yo ya estoy quieran. pensando, mira, 4 módulos, dijiste, mi cabecita estaba pensando en fechas. Sí, bueno, sí, con todo gusto. Sí, Es un tema que me gusta mucho, que me resulta súper interesante. Ya les digo, yo cuando era chica mi sueño era siempre tener relación con lo internacional. Yo quería ser azafata, quería viajar, quería hablar inglés, quería hablar o sea, no quería limitarme a mi ciudad, a mi provincia, a mi país, yo quería ser internacional, yo quería esto. Y la casualidad de la vida, justamente en un curso de inglés, una compañera, como sabía cuál era mi nivel, me dijo, están buscando una representante de atención al cliente, vení, hacer la entrevista, ingresé y fue como a whole new world, tal cual. Y súper interesante, muy estresante en algunos aspectos, sí, sí. muy estresante. Tal vez no para mí, porque yo estaba como muy amparada por otras partes, ¿no? Pero los despachantes de aduana viven a lo loco, los gerentes de estas agencias de carga también viven a lo loco. Es una actividad muy demandante, muy demandante. Pero súper interesante. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, la verdad. Ay, sí, fantástico, fantástico. La Bueno, verdad que aprendimos un montón y quedan como todas esas ganas, ¿no? De seguir creciendo en este área que realmente es muy interesante. perfecto. No los llevo a Sí. ver todos, a ver si puedo ver, A no ver sé si cuántas podemos ver personas. todos. Somos Podrí- 22 en total. Podríamos ¿Podríamos? aprovechar para sacar la foto, ¿no? Sí, Ay, para a ver, sacar la bueno, dale, foto. espérame que me pongo más bello. Peínense, Sí, eh, prendan las prendan las cámaras. cámaras, así Así podemos sacar las la foto, fotos. sí. Daniela, Ahí ¿la sacas está. vos, la foto? Ah, Dale, genial. buenísimo. Dale. ¿Están todos ahí Ay, está, listos? Estamos sí, todos. Listo, bueno. One, two, se three. conectó Vivi. Aduana. Aduana.
Hola Vivi Ghislieri, que ella querría haber hecho el curso, pero no se pudo, y ella es traductora de italiano. Gracias por estar acá, qué lindo. Ahí está, y me saluda, qué bueno. Perfecto, ahí sacamos la foto. Bueno, chicas, un placer enorme. Si tienen placer. alguna última Así preguntita, la contesto, y si no, me despido. Hasta otra Bueno. oportunidad. Ya les digo, No- si quieren hacerme una pregunta, aprovechenme ya. Y si no, excelente charla. Bueno, Excelente muchas gracias. charla. Gracias a ustedes. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos los próximos 2 miércoles que nos quedan con las próximas charlas. Y Muchas bueno, gracias así que, por la sí, invitación. Bueno, gracias Liliana por aceptar, y bueno, seguimos en contacto para organizar para el año que viene. ¿Cómo Veremos no? si es modalidad virtual o algo presencial, pero bueno, por ahí los cursos pueden ser virtuales, si son 2 horas podemos buscar, ¿sí? Perfecto, Tranquilamente. perfecto. Sí. Bueno, les mando un beso Bueno, enorme. un Muchas beso gracias por el enorme para interés. vos, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Nos vemos, hasta la Nos próxima. vemos, hasta la próxima.